7:03 y vamos, hablando de la falta de lluvias, vamos a hablar de la amenaza que tiene el sector eléctrico del país por el estiaje prolongado, uno de los más graves en los últimos 5 años. Fernando Santos Albite, el ministro de Energía, nos va a acompañar. Además, hay mucho que explicar por la falta de trabajo de SELEC. Y también nos va a acompañar Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, para analizar las cuentas nacionales del tercer trimestre del 2022 y según eso, pues ver las proyecciones para este 2023. Son los invitados para el día de hoy. Vamos a empezar a revisar las noticias más destacadas del momento. Con un fuerte resguardo policial y vestido con chaleco antibalas y un casco, Germán Cáceres llegó finalmente la noche de este 3 de enero, la noche de ayer, a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Ahí estamos viendo las imágenes precisamente cuando ingresaba a este centro de máxima seguridad en el país. Esto ocurrió sobre las 9 de la noche de ayer. El principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal guardará prisión preventiva en este centro carcelario de máxima seguridad. Hay que recordar, Milton y amigos, que en ese lugar cada detenido tiene su celda, de tal modo que es casi imposible la interacción entre ellos, ¿no? Entre las personas privadas de la libertad que ahí permanecen. Esta cárcel se rehabilitó recién el año pasado en medio de la crisis de inseguridad que vive el país. Actualmente alberga a 20 detenidos, principalmente cabecillas de grupos de las bandas delincuenciales organizadas. Vamos a ver más en el siguiente reportaje de lo que fue la llegada de Germán Cáceres al país el día de ayer, la tarde de ayer, tras haber sido expulsado de Colombia, donde se escondió por 3 meses tras el presunto femicidio de su esposa. Primero arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en un avión de la policía colombiana. Fue traído por agentes de Interpol y recibido por agentes de Interpol Ecuador. Estuvo ahí el ministro del Interior como parte del operativo de custodia de Germán Cáceres. Su interior a Germán Cáceres hace su ingreso. En el reloj eran las 4 de la tarde y 46 minutos de este martes y la aeronave que trasladaba a Germán Cáceres desde Colombia aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre. Se abrió la puerta vestido de negro y con las manos esposadas. El principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal bajó y en la pista ya lo esperaba el ministro del Interior, Juan Zapata, 2 agentes del GIR Inmigración. Caminaron por la pista hasta la puerta principal de la sala protocolar, donde antes de ingresar un agente le leyó sus derechos. Hasta el aeropuerto en Tababela llegó Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, y habló de lo que significa la captura de Cáceres. Esto es un grito social, esto no es una medalla para nadie, esto es una medalla para la sociedad ecuatoriana. Tenemos ya al feminicida aquí. No voy a hablar, solamente quiero mirar. Luego de haber sido detenido, Germán Cáceres fue expulsado de Colombia. Según lo decidido por este vecino país, implica que no puede retornar a ese territorio en los próximos 10 años. Luego que esta aeronave en la que fue trasladado aterrizó en suelo ecuatoriano, fue puesto inmediatamente a órdenes de la justicia ecuatoriana. Se expulsa del territorio colombiano al extranjero Germán Fernando Cáceres del Salto. Es indispensable indicar que el Estado ecuatoriano debe garantizar la integridad física y la vida de Germán Cáceres, que sea en el centro carcelario en el que se lo coloque. Cáceres es el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, ocurrido en el interior de la Escuela Superior de Policía en Quito el pasado 11 de septiembre. El cuerpo de la mujer fue encontrado 11 días después en el Cerro Casitagua, envuelta y enterrada. Por este caso, al momento, solo la cadete Jocelyn S. está detenida y ahora Cáceres, esposo de la víctima, que está en suelo ecuatoriano. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunirá para responder a la falta de designación del presidente del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana.
Para algunos constitucionalistas, los vocales incumplieron la orden de la Corte Constitucional y sostienen que esto confirma un acuerdo político para mantener a Fausto Murillo de su cargo. Por su parte, lo que ha dicho el presidente del Consejo de Participación Ciudadana es que hubo falta de acuerdos y de consensos al interior del Consejo de Participación. 4 ternas y 12 postulantes después, el Consejo de la Judicatura sigue sin su nuevo miembro. No hubo rechazo de parte del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente no hubo un acuerdo en el acto de la deliberación. Pero esta vez las reacciones no vendrán solo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pues la terna fue enviada en consenso por el Pleno de la Corte. El Pleno se reunirá en las próximas horas para responder. Ulloa dice que no teme las consecuencias, pues no ha incumplido. Bajo el pretexto que no es el que han incumplido requisitos, sino que no hay consensos, no se nombra a la primera autoridad del Consejo de la Judicatura. Ya no lo podemos asumir que es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia, sino ya en este momento exclusivamente del Consejo de Participación Ciudadana. Para constitucionalistas, un posible acuerdo entre el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos consejeros de mayoría están en sus cargos precisamente tras una resolución de un juez de la Concordia, y el Consejo de la Judicatura, sería evidente. Yo esperaría, en efecto, que esto solo sea una presunción y no tenga nada que ver el Consejo de la Judicatura, porque eso sería bastante calamitoso. Y es que el beneficiado de todo esto es Fausto Murillo, quien continúa en su cargo de presidente de la Judicatura. Y las cosas para él incluso podrían ir a mejor, pues 5 de los consejeros de Participación Ciudadana desde hoy están con licencia para hacer campaña para la reelección. El organismo está incompleto y deben principalizarse a nuevos consejeros y designar a otros para poder tratar una nueva terna y escoger al reemplazo de Murillo. Luego de la reunión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, los jueces resolverán si es viable una quinta terna o cuáles serán las consecuencias para el Consejo de Participación Ciudadana. Y la Asamblea cumplió con la sentencia del juez Ángel Lindao emitida después del juicio político a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana al colocar la placa que correspondía. La placa. Este fallo declaró que hubo una vulneración de derechos en el proceso de destitución y censura de los 4 consejeros y ordenó al legislativo colocar esta placa que diga: ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. La mencionada placa fue colocada durante el proceso legislativo en el acceso principal al salón del Pleno de la Asamblea y esta pues con la frase que tenía que poner, pero para algunos de los legisladores esto como decisión básicamente del presidente de la Asamblea y no de la mayoría que están en desacuerdo con la colocación de la misma. Y recordemos que también está pendiente la posesión del superintendente de bancos. Esto fue lo que generó la polémica el 18 de diciembre, cuando habían 2 sesiones, una convocada para tratar la ley de seguridad de Fuerzas Armadas, que lo harán esta semana, según dijeron ayer, posiblemente mañana, y la otra, Liz, era la posesión del superintendente de bancos. Ahí está la denuncia de que algunos prefirieron ver la final del Mundial que asistir a la sesión. 7:10 de la mañana y a la par que inicia la campaña electoral por un periodo de 31 días, el Pleno del Consejo Nacional Electoral definió y aprobó ya la asignación del Fondo de Promoción Electoral que suma $13.518.000, aunque no se ha cerrado la calificación de candidatos. Además, el CNE seleccionó a los moderadores de los debates de las elecciones seccionales. Ya están definidos quiénes son, en dónde van a ser y qué fechas se van a realizar, en qué fechas se van a realizar los debates que serán para poblaciones con más de 100.000 habitantes, votantes. 7:20 de la mañana y para el gobierno el país avanza su objetivo de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, pues el presidente Guillermo Lasso anunció que Ecuador y China finalizaron de forma exitosa las negociaciones de un acuerdo comercial. Nuestras exportaciones tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo, escribió el presidente en su cuenta de Twitter el 3 de enero. China es uno de los principales socios comerciales de Ecuador junto con Estados Unidos y la Unión Europea. La firma del Tratado de Libre Comercio ocurrirá una vez que se cumplan los procesos de formalización de las ofertas, la traducción y la revisión jurídica. Sostiene el gobierno. Además, para que el acuerdo entre en vigencia es necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional.
7:21 de la mañana, y quienes ganen más de $1,751 al mes pagarán el impuesto a la renta, es lo que ha aclarado Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, y dijo que no es a partir de los $977, como circuló información la semana pasada. Esto se debe a que el impuesto a la renta tiene una nueva base imponible a partir de este mes. Según el SRI, se toma en cuenta el sueldo mensual de cada persona en 2022. La base era de $1,709. Durante este mes, los contribuyentes deben presentar su proyección de gastos personales para el cálculo de los deducibles y, según Briones, eso pudo provocar una confusión del monto de la base imponible. El presupuesto del IES tiene una reducción de 3% en 2023. En el último día de 2022, el Consejo Directivo aprobó el presupuesto que asciende a $9.715 millones. La mayor asignación presupuestaria será para el pago de pensiones de los jubilados, que sumarán 5.697 millones en el 2023. El Consejo Directivo del IES aprobó el presupuesto mediante la resolución 649 firmada por el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, y la vocal de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez. Esta aprobación del presupuesto se dio en medio de una pugna legal entre dos sindicatos por la representación de los afiliados al Consejo Directivo. En la reunión denominada Encuentro por la Salud, realizada en Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció la construcción de 5 nuevos hospitales y visitas sorpresas a las casas de salud para constatar la atención. El mandatario indicó que vio necesario esta mesa de trabajo porque se dará prioridad a la salud en este año de gobierno. Mientras el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Salud, José Ruales, directores de hospitales y otras autoridades que integran la red pública de salud participaron en este encuentro, el primero del año. Porque es una manera de chequeo de la calidad de un servicio. Si yo le anuncio que voy a ir el lunes, se preparan, me llevan por el lugar que ellos quieren y no veo el fondo, que es lo que yo quiero revisar. Hablar con los pacientes, hablar con los médicos del hospital, hablar con las enfermeras, revisar las bodegas de las medicinas y en función de eso evaluar la gestión del director del hospital. Así que es una reunión muy positiva. Bienvenidos. Vamos a ver una buena noticia. Estamos pagando más impuestos. Yo sé, algo así no suena siempre a una buena noticia, pero vamos a usar este programa justo para argumentar que sí lo es. La recaudación de IVA a las operaciones internas es un buen medidor de la actividad económica. A noviembre de 2022, esa recaudación llegó a 520 millones, lo que es, como vamos a ver, un récord en el país. A los datos del 2022 se los puede comparar con los del 2020, el año de la pandemia, donde el gobierno no tenía un centavo porque no recaudaba nada de impuestos. Ahí, en noviembre se recaudó 370 millones, mientras que en abril 210. Pero bueno, ese fue uno de los peores meses de uno de los peores años de nuestra historia reciente y no es mucho mérito estar mejor que en el 2020. Una comparación más interesante es con el año 2019. El año antes de la pandemia, y aquí se puede ver que en casi todos los meses el 2022 estuvo por encima del 2019. Todo indicaría que el nivel de actividad económica ya está en niveles más altos de lo que estuvo antes de la pandemia, y eso es una buena noticia, aunque implique pagar más impuestos. Muchas gracias. Economía para todos. Momento de las entrevistas en 24 horas. 7:32, saludamos al ministro de Energía, Fernando Santos Dalvite. Señor ministro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos en riesgo de apagones por dos causas. Estiaje, el mayor desde 2017, tema natural, pero la falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas y el plan de mantenimiento del sistema de transmisión de electricidad, falla humana. Buenos días, Víctor, gracias por invitarme. Estamos en una situación difícil. Usted lo ha descrito muy bien. El estiaje, que es parte del calentamiento global, es un fenómeno mundial que también le afecta al Ecuador.
Y en segundo lugar, ha habido descuido en los organismos eléctricos, no han mantenido el parque termoeléctrico que no se ha usado, porque hace pocos años entraron en servicio plantas hidroeléctricas, al extremo que llegamos a producir el 90% de nuestra electricidad vía plantas hidroeléctricas, el 10 térmico. Muchas plantas térmicas se las arrinconó y no se las ha mantenido. Asimismo, el Estado no tiene el concepto de mantenimiento de las líneas de transmisión de las subestaciones. Por eso salió el anterior gerente. Claro, porque como usted lo describe, el estiaje es por el calentamiento global, pero la falta de mantenimiento debe generarnos un calentamiento a los ecuatorianos. ¿Cuánta gente está fuera por esto? Negligencia absoluta. Así es, usted ha dicho. Ese es el problema, no solo del sector eléctrico, lo estamos sufriendo en Petroecuador, ¿verdad? No hay mantenimiento, usted ve que cada mes se van las líneas. Ese es el problema del país, que operamos, el Estado opera al día a día, pero no tiene este concepto de mantenimiento. ¿Qué hizo usted cuando se enteró que de buenas a primeras nos está costando cuántos millones más este problema? Unos 300 o 400 millones más, porque para solucionar la situación difícil, que no hay generación hidroeléctrica, las plantas térmicas no están funcionando bien, tenemos que traer energía de Colombia. Estamos trayendo 400 megavatios hora de Colombia, es como tener la nueva planta hidroeléctrica. Exactamente, la mitad de lo que genera el Paute, entonces es, el Coca, así es que es una situación difícil. Cuando me enteré, o sea, estamos trayendo lo que equivale a la generación de sopladora. Exactamente, exactamente. Y nos falta un poquito si sigue la sequía, pero afortunadamente hay una planta en Machala, que se llama Termo Machala. Que funciona a diésel. Originalmente la hizo la compañía EDC, que descubrió el campo Amistad. Entonces, el campo Amistad lo utilizaba 100% para generar electricidad en esa planta. Es una planta de 280 megavatios. Como ya no hay más gas, opera a una capacidad reducida. Entonces, los técnicos del Estado están buscando la posibilidad de que queme diésel en vez de este gas. Han encontrado algunas instalaciones que se pueden utilizar para llevar diésel. Obviamente cuesta una fortuna, pero podría rescatarse unos 150 megavatios más. Y quedamos con 250 de déficit todavía. Así es, pero seguimos con Colombia. Afortunadamente Colombia nos está supliendo en esta hora tan difícil. ¿Pero nos cuesta cuánto? Normalmente nos cuesta $10 millones la importación de Colombia, de unos 80 megavatios. Estamos hoy actualmente unos 40 millones, hace unos 30 millones mensuales más, y ese es el costo de la importación, pero el diésel para suplir las plantas como el Paute, que está en un caudal bajo, estamos quemando diésel. Quemar diésel es quemar literalmente billetes. Así es que lamentablemente en este momento que estamos estrechos de fondos, nos ha caído esta emergencia, pero hay que salir de ella. O sea, nos está costando quemar diésel, comprar a Colombia y todo lo que genera este descuido del plan de mantenimiento, entre 300 y 400 millones de dólares más en costos de producción eléctrica. Así es un buen cálculo al año nos va a costar esta emergencia. Si se mantiene a este nivel leve alto, porque si sigue sin llover, esperamos que llueva en los últimos días de febrero. Usted sabe, la naturaleza es impredecible, ojalá no se prolongue la sequía, pero creo que unos 300, 400 millones de dólares lamentablemente nos va a costar esta situación climática. ¿Y si sigue sin llover, nos vamos a quedar sin luz? Los técnicos dicen que no, que buscarán debajo de las piedras nuevas. ¿Pero qué técnicos? No, es que ya los cambiamos en realidad. ¿A cuántos despidió, ministro?
Bueno, yo, el directorio de EMCO, nos reunimos y le sacamos al señor Andrade que vimos que no había tomado atención a esta emergencia, más bien quería dedicarse a hacer obras emergentes en el COCA, donde no se necesita, quería declarar emergencia para que se le dé carta blanca y contratar cualquier tipo de obra sin licitación. Obviamente no nos gustó esto, lo paramos y con él han salido el equipo que él trajo, que demostraron que no tenían eficacia. Creo que a unos 10 a 12 personas, me informaron, han salido. Hemos puesto a un técnico de primera línea, el ingeniero Gonzalo Quillas, que conoce la institución. Que ya estuvo. Exactamente, usted lo dice. Pero tampoco se dio cuenta de lo que pasaba. Bueno, en tiempo de él no hubo mayores problemas. Además, entra a la institución a mandar desde el primer día, porque él sabe qué hacer, la conoce, así es que no se pierde tiempo, alguien nuevo que va a aprender. Bueno, los técnicos dicen que no va a haber apagones, pero la posibilidad existe. Muy remota, diría yo, muy remota, porque en realidad les veo febrilmente trabajando, tengo que reconocerlo. La viceministra está un día en Cuenca, al día siguiente se va a Guayaquil, después negocia con Colombia y todo el equipo del ministerio está en emergencia. La viceministra de Electricidad, Enid Carrión, fue la que envía este documento, la que alerta de toda la falta de operatividad de las personas de SELEC. Ella debería tener un monumento. Porque si es que no era por ella, estábamos fregados hasta ahora, más fregados. Así es una buena funcionaria en realidad. Y reconoció que el SELEC es el corazón, ¿verdad? Todas las generadoras pertenecen al SELEC, pues le estaba tomando muy deportivamente el tema. Y nos advirtió y se actuó a tiempo y el señor salió, le deseo lo mejor, pero ya pusimos a un técnico que está trabajando desde el primer minuto. Mucha gente, ministro, se pregunta... Y en la década de Rafael Correa se construyeron, si no me equivoco, 8 centrales hidroeléctricas. Íbamos a tener energía de sobra para venderles a nuestros vecinos. Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios. Paute y todo el sistema, incluyendo a Mina San Francisco, a Sopladora, 2.000 megavatios. Del Sintanizagua, Manduriaco, etc. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos megavatios que nos iban a sobrar? En el papel suenan lindo, ¿verdad? Pero usted ve, por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair técnicamente tiene una capacidad de generar 1.500 megavatios. ¿Cuántos genera ahorita? 700, no genera más. ¿Por qué? ¿Porque no hay agua? Porque no hay agua. Además está con 25.000 fisuras, que si usted le pone más agua, capaz que revienta la tubería, ¿no? Una obra mal hecha. En segundo lugar, hicieron todas las obras en la vertiente oriental del país, cuando debería para equilibrio también haber en la vertiente occidental, porque tenemos ríos que corren a la Amazonía y al Pacífico, solo aquellos que iban a la Amazonía. También tenemos obras importantes como la de el Toachi Pilatón. Pero eso no genera nada. No genera, eso también botaron la plata. Hicieron esta obra, esta Machala Power, que genera en el sur con gas, la hizo una compañía privada y generaba con gas. Después dijeron, hay que duplicar la capacidad. Muy buena idea, pero para eso hay que encontrar más gas. Entonces hicieron una aventura, trajeron una perforadora que no llegaba al sitio donde había el gas, gastaron $500 millones en perforar en el Golfo de Guayaquil. En segundo lugar, botaron $250 millones comprándoles a unos rusos estos equipos para la generación adicional en Machala Power, que están botados, ahí están oxidándose en el mar. O sea, se botó la plata de una manera sin planificación, sin una idea central, por botar la plata, por decir estamos haciendo obras, ahí está el resultado, no funcionan bien. Entonces fue gran propaganda y pocos resultados. Obviamente hacer una planta toma algún tiempo, pero este gobierno, permítame decirle dos cosas, en pocas semanas vamos a firmar 2 contratos para 2 plantas, si bien son medianas, pero son de energía limpia. ¿Hidroeléctricas? No. Eólicas. En Loja, en el Cerro Villonaco, donde hay condiciones excepcionales.
megavatios y una de 200 megavatios solar. La primera gran planta solar en el país, en donde debía ir la refinería del Pacífico a un lado. Así es que 300 megavatios. A más de eso, se llamó una licitación hace pocas semanas para que interesados oferten nuevas plantas, no por diésel, sino hidráulicas, eólicas y solares. Se pidió 500 megavatios que quería el país y se presentaron más de 700 megavatios de interés. O sea, ¿es rentable el negocio? Ok, sí, pero en el momento, en la demanda de la capacidad de energía térmica que tenemos, ¿de cuánto es? Disponible 1000 megavatios. Pero dando mantenimiento a Esmeraldas, por ejemplo. 1800 megavatios. Térmico hay 1800 megavatios, disponible al momento 1000. Hay que reparar 800. Algunas plantas ya no tienen piezas, ¿verdad? Pero 400 megavatios se puede rescatar. Hidráulica tenemos como 4500, pero solo 3000 por el estiaje. Y no solo eso, sino porque están en sitios, debería haber más en la vertiente occidental, la que va al Pacífico. Técnicamente podemos salir. Un estiaje como este, importando de Colombia, también estamos importando del Perú. Afortunadamente estamos interconectados. Lamentablemente la línea con el Perú, la subestación no es suficiente, se la va a mejorar. El país tiene condiciones ideales para seguir importando, para ser suficiente y exportar. Lamentablemente estos errores del estatismo, ¿verdad? Y más que nada la corrupción. También hicieron obras. Ahí está el Coca-Cola sin que amenazar. Pero bien manejado el sector, atrayendo interés e inversión privada, el país tiene muchas posibilidades de generar. Así es que es un pequeño bache, pero invitando a compañías a que hagan plantas, pagándoles una tarifa justa, el país lo puede, saldremos en el futuro. Gracias, ministro. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sobre el tema del estiaje grave que vive el Ecuador. Vamos a una pausa y regresamos con más. 7:47 de la mañana, le damos la bienvenida en este espacio a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para extenderle mis mejores deseos para el presente año, para usted y para todos los ciudadanos que nos sintonizan a través de Teleamazonas. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Importante analizar cómo cerramos el 2022 para tener las proyecciones del 2023 en materia económica, en cifras, ¿no? Se preveía, recuerdo una conversación con usted en octubre del año pasado, donde me decía la economía quizás crecerá en un 2,7%, pero finalmente, según las cifras del Banco Central, cierra con el 3,2%. ¿Qué factores incidieron en ese crecimiento? De acuerdo. Efectivamente, luego de la desaceleración económica que registra la economía, producto de las paralizaciones en el pasado mes de junio, la economía ecuatoriana retoma la senda de crecimiento económico al crecer 3,2% en el tercer trimestre del 2022 en comparación con el mismo trimestre del año 2021. Este crecimiento interanual refleja que la economía reactiva a nivel nacional. Es importante mencionar que este crecimiento interanual responde al crecimiento, al incremento en el consumo de los hogares en 3,8%, del gasto de gobierno en 2% y también al componente de inversión o conocido como formación bruta de capital fijo, el cual crece en un 1%. Es relevante mencionar que el consumo de los hogares, Liz, aumenta y llega a un récord histórico de 11.807 millones de dólares en términos reales, es decir, ya descontando el efecto inflacionario. De esta manera, este indicador, el consumo de los hogares, se convierte en un componente fundamental para la estabilidad del país y también para acelerar el crecimiento económico a nivel nacional. El 2022 fue calificado como un año de reactivación económica y pese a las movilizaciones, ese crecimiento del consumo de hogares se mantuvo de manera sostenida hasta registrar la cifra que usted menciona, ¿no? Pero ¿qué sectores quizás también son los que más destacaron en el 2022 con este crecimiento positivo?
Sí, a nivel de industrias, 14 de los 18 sectores reportaron crecimientos interanuales. Entre los sectores que reportaron mayor crecimiento interanual en el tercer trimestre del 2022 se encuentran acuicultura y pesca de camarón, que creció en 14,5%, alojamiento y servicios de comida, que está relacionado con el sector del turismo, logró crecer en 11,8%, luego suministros de electricidad y agua, que está relacionado con la actividad productiva en el país, logra crecer en 9,5%, comunicaciones se incrementa en alrededor de 8% y finalmente transporte en 4,3%. Esto demuestra que la actividad productiva retoma la senda de crecimiento, generando expectativas muy positivas para el cuarto trimestre del 2022 que permitirían, como usted mencionaba, superar la meta de crecimiento de 2,7 establecida previamente por el Banco Central para el año 2022. Lo más probable es que el crecimiento se ubique en alrededor de 3% o incluso sea superior al 3%, lo cual es una buena noticia, considerando que todavía hemos tenido efectos relacionados a la pandemia, como también las paralizaciones del mes de junio. Y eso le quería preguntar, si es que no se hubieran dado esas movilizaciones en junio, quizás cómo hubieran variado las cifras, ¿no? Hasta el tercer trimestre del 2022 y más aún incidir ya en el cierre de ese análisis del 2022. Gracias por hacerme esa pregunta, Liz, porque nos permite analizar el costo de las paralizaciones. El Banco Central en septiembre del año anterior estimó que las pérdidas se ubicaron en 1.115 millones al sumar tanto lo que se perdió en el sector público como privado. Pero en términos de producción, estas pérdidas se ubicaron en al menos 0,6% del PIB. Entonces, considerando que la economía ecuatoriana pudiera crecer entre 3,1 y 3,2 en el 2022 y las pérdidas en términos de producción equivalen a 0,6, al menos 0,6, quiere decir que la economía hubiera podido crecer en el 2022 a un ritmo de 4% o cercano al 4%, con lo cual ya hubiéramos recuperado niveles de producción prepandemia. Por lo tanto, hay que ser conscientes de las pérdidas en términos de producción y de empleo que tuvieron las paralizaciones del pasado mes de junio. Y se lo preguntaba también porque, sin querer ser pesimista, ni peor aún, pensar que ese puede ser un escenario. Ahora para febrero, pues recordemos que las organizaciones indígenas han dicho que van a evaluar el cumplimiento de acuerdos, ¿no? Después de lo que se estableció en esas mesas de diálogo, y eso abre un signo de interrogación de qué pudiera pasar en caso de que ellos estuvieran con una inconformidad. Pero también llama la atención revisar cifras en cuanto a las exportaciones, que según el Banco Central decía disminuyeron en el 0,1% y las importaciones decrecieron en 1,9%. Sí, efectivamente. En relación a las paralizaciones es importante comprender la magnitud que tiene o el efecto que tiene tanto para el empleo como para la producción. Creo que es importante llegar a acuerdos mínimos. No hay nada peor que la política afecte a la economía y el bienestar de los ciudadanos. Los países que han alcanzado alto ritmo de crecimiento y mejores estándares de vida es porque alcanzan consensos mínimos en el campo político, y es necesario de alguna manera llegar a estos consensos en el ámbito económico, en donde ya no está en discusión algunos temas que son esenciales, como tener finanzas públicas sólidas, como hacer inversiones en sectores sociales como salud, seguridad, vivienda. Por lo tanto, esos consensos son fundamentales para evitar que se afecte el bienestar y el crecimiento económico a nivel nacional. En relación a las exportaciones, es importante mencionar que algunas tienen un desempeño muy positivo, como es el caso de la acuicultura y pesca de camarón. Otras se han visto afectadas por el contexto internacional, en particular el caso, por ejemplo, del banano o de las flores por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el Banco Central vemos muy positiva los esfuerzos que se están realizando desde el gobierno central para la apertura comercial. Ya se ha concluido, de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente de la República y
los acuerdos tanto con Costa Rica como China, que son dos socios estratégicos en materia comercial, que permitirán que nuestras exportaciones puedan llegar sin aranceles a esos países y también poder importar bienes intermedios y bienes de capital que son esenciales para la producción a nivel local. Ahora, ¿cuáles son las predicciones para el 2023? El Banco Central decía que prevé un crecimiento del 3,1% para este año, pero basado en que se superaron las expectativas en el año que recién termina, ¿se mantiene ese porcentaje, esa cifra? Sí, se mantiene el 3,1% que se publicó en septiembre del año anterior. Estamos evaluando, vamos a evaluar los primeros meses del 2023 para considerar una actualización. Este crecimiento está respaldado por la tendencia al alza que tiene el consumo de los hogares, que representa más del 65% del Producto Interno Bruto. Consideramos también que el componente de inversión, o conocido como formación de capital, formación bruta de capital fijo, va a tener un desempeño positivo. Las expectativas para el 2023 y 2024 son positivas en la inversión privada, y el gasto de gobierno de alguna manera también está contribuyendo para que algunos sectores como el de la construcción ya comiencen a recuperarse, los cuales venían con contracciones consecutivas en trimestres anteriores. Economista, tengo 15 segundos, pero pese a todo lo positivo que se dice y se refleja en cifras, el riesgo país sigue estando elevado. Si bien es cierto, ya no está en los 1.945 puntos, sigue igual por encima de los 1.000. Sí, el riesgo país, Liz, no refleja los esfuerzos que ha realizado el gobierno central, de manera particular el Ministerio de Economía, en ordenar las finanzas públicas. Si usted habla con varios analistas locales, internacionales, bancos de inversión o incluso organismos multilaterales, van a reconocer el esfuerzo que ha realizado el gobierno nacional por ordenar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, reducir el endeudamiento. Más bien, el riesgo país actualmente responde a la coyuntura política, a la incertidumbre que se generó a partir de las paralizaciones del pasado mes de junio. Por ello es tan importante llegar a acuerdos mínimos que fortalezcan la dolarización, que blinden la economía para generar más fuentes de empleo y alcanzar un crecimiento económico más alto. Gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día.